En la espera de recibir a Lucumí en la Continaza, llega la bomba de mercado que la Juventus habría hecho una nueva oferta por el Dibu Martínez. Pero ¿qué tan seria es esta oferta y qué tanto acerca al argentino, portero campeón del mundo y vicecampeón del mundo, a la puerta bianconera? Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y hoy justo les quiero traer las últimas novedades frescas de los últimos minutos sobre la situación que está pasando en la portería de la Juventus. Nos mantenemos en este tema porque es un tema importante y una pieza fundamental en lo que podría ser la Juve del mañana. ¿Qué tan cerca realmente está el Dibu Martínez de llegar a la Juventus? Antes de empezar de lleno, mi invitación de siempre de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Ahorita sí, chicos, empezando con Lucumí. ¿Por qué? Porque el domingo llega Lucumí a Turín. Es esperado que llegue alrededor de las 2:30 p.m. locales. Irá directo al J-Medical. Muy poco probable salga frente al J-Medical para firmar camisetas. Seguramente lo harán entrar de lleno, como hemos visto en los últimos fichajes. Hará sus pruebas médicas, irá a la Continaza, firmará su contrato y hará toda la cuestión de el Creator Lab para las fotos, etcétera. Veremos qué camiseta elige el defensa central colombiano. Se rumora la 4, veremos. Por ahora, mientras tanto, también hay novedades sobre el otro colombiano del equipo, Juan Cabal, quien la Juventus parece haber abierto la puerta a una cesión con opción de compra y estaría listo para ir al Bologna. Solo faltan los últimos sís, digamos, por parte del equipo de Emilia Romagna para ir por el colombiano. Recordemos que el Bologna tiene otras alternativas en ese caso. Ahorita sí, chicos, pasando a la portería. Ayer hablamos de la bomba sobre el PSG había abandonado la pista de Zion Suzuki. Eso dio la entrada al Aston Villa a ir fuerte por el japonés. En mi punto de vista, en ese momento me parecía muy poco probable que Dibu Martínez pudiera llegar a la Juventus porque el Aston Villa en ese momento seguía pidiendo 20 millones de euros y estaba la situación del dedo. No, ni siquiera lo mencioné en el video de ayer justo por eso, porque me parecía una cosa totalmente fuera de sí. Pues resulta ser que durante el día el Aston Villa termina cerrando por Zion Suzuki, 30 millones más 5 millones de bonus al Parma, y el ya estaría en viaje hacia Birmingham para hacer las últimas pruebas médicas, cerrar el contrato y ser el nuevo portero del club británico. Y eso abre la puerta a una salida del Dibu. Se entiende, según las fuentes, que el Dibu querría haber salido desde antes, pero teníamos también estas declaraciones del Dibu y de su agente que él se iba a quedar ahí mientras el Aston Villa lo quisiera. Parece ser que el Aston Villa estaría dispuesto a empujarlo a salir y eso a mí me crea un poquito de duda sobre sus condiciones físicas o su compromiso con ese club, por lo cual abre la puerta a la Juventus. La Juve se ve bastante ágil en llamar directamente al Dibu, llamar directamente al Aston Villa y pedir novedades sobre la situación del portero. Llega la confirmación durante la madrugada del domingo que la Juventus habría hecho una oferta oficial al Aston Villa de 7 millones más 3 millones en bonus, por un total de 10 millones. No sabemos los detalles exactamente sobre cuánto o cómo se pagarían esos bonos. De todas formas, la primera respuesta de Aston Villa fue rechazar esa oferta, porque quiere recibir más cerca entre 15 y 17 millones. Pocas horas después, parece que la oferta de la Juventus podría crecer a 8, 9 millones fijo. Queda por ver cuánto será el bonus. Si al final terminamos pagando alrededor de 10 millones fijo, era lo que el Aston Villa pedía al principio del mercado, que después por molestarse con las ofertas muy bajas que le dábamos, terminó pidiendo 20 millones. Y aquí es la gran duda. Si al final la Juve puede cerrar por el Dibu Martínez por 10 millones, ¿es una buena operación o no es una buena operación? ¿Por qué la pregunta? Porque la situación del dedo preocupa y mucho del portero argentino. La Juventus está tratando de informar lo más posible con su séquito, con los médicos de la Aston Villa, con el mismo equipo, hablando también con los doctores internos de la Juventus para saber exactamente cómo es que está la situación del Dibu Martínez y su estado físico con el dedo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque si al final el portero se tiene que operar, estaría fuera entre 2 a 3 meses. Por ende, estarías comprando un portero que llega a la Juventus y te obligaría a usar a Perín por lo menos por 2 a 3 meses, si no es que más, mientras el Dibu se pone al día en términos físicos.
lo cual pues crea una gran incertidumbre en la Juventus también porque los costos del Dibu no son bajos y ahorita tocó ese tema. Por ende, quieren tener la certeza de que el Dibu está bien físicamente. Parece ser que el Dibu al final del Mundial optó por la opción conservadora de hacer fisioterapia sobre el dedo para no tener que operarse. Por ende, veamos si esto resultó. Esperemos no sea una situación a la Pogba que tratan de hacer la opción conservadora, termina no funcionando y se tiene que operar. Porque si es así, entonces la Juventus creo que se lo pensaría dos veces. Yo me temo que quizás no sabremos realmente el 100% de eso hasta que ya esté en la Juventus y ahí se va a terminar decidiendo si va a terminar haciendo o no la operación, lo cual pues podría ser muy pero muy perjudicada la Juve teniendo un portero titular pagado de ese nivel fuera. Situación económica, y esto es sumamente importante que se entienda, porque aquí es cuando la gente dice, bueno, pero es que ofrecieron 42 por Svilar, estaban dispuestos a ofrecer 22 por Suzuki, ¿qué tanto piensan ofrecer 10 por el Dibu Martínez? Es una cuestión de balance. Tato lo explicó perfectamente en el directo del viernes. También subimos un corto sobre eso. En el balance, el Dibu pesa mucho más que una Svilar o un Suzuki por el tiempo del contrato que se le ofrecería a el Dibu. Poniéndolo en términos muy simplísticos, el Dibu por 2 años pesaría casi lo mismo que pesaría la compra de carne seca, 60 millones por 5 años. ¿Por qué? Porque tienes que amortizar esa compra más su salario. El Dibu, por un salario bastante equo a lo que tiene ahorita en el Aston Villa, más una compra de 10, 12, 13 millones, te podría pesar en el balance alrededor de 17, 18 millones de euros solo por un año. Y si lo tienes por 2 años, entonces ya te comiste ese último poquito de colchón que quedaba en el Financial Fair Play después de haber comprado a Begovic y Kolo Muani. Por ende, es sumamente importante que la Juve entienda la situación física del Dibu antes de comprometer ese nivel de inversión económica sobre el portero, especialmente porque no quiere hacer eso y después tener que perder por 3 meses y ver qué tan bien regresa de la operación, que siempre es una duda. Así que, mientras tanto, y por lo menos el domingo va a jugar en Frosinone Perín, eso está confirmado por todos. Queda la duda de la salida de Di Gregorio, que cada vez hay menos opciones, la opción del Monza que se está moviendo por ahí. Recuerden, chicos, que el Monza no estuvo en Serie A el año pasado, acaba de subir a la Serie A este año y no tiene los recursos para poder pagar el salario que tiene en este momento Di Gregorio. Por ende, se habla de que la Juve tendría que cubrir entre el 70 y el 80% del salario de Di Gregorio si termina siendo cedido al Monza. Esto no es una opción para la Juve, necesita sacarse a Di Gregorio de encima en venta o préstamo que cubran todo el salario el equipo que lo agarre. Obviamente estaremos al tanto sobre todas las novedades que ocurran en la portería de la Juventus. Los invitamos a que nos sigan muy de cerca en todas nuestras redes. No olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Los leo con atención sus comentarios sobre si les parece buena operación el Dibu Martínez con toda la información que les he traído aquí. Obviamente esto lo estoy grabando en la mañana, la madrugada prácticamente del domingo. Las cosas pueden cambiar durante el día, se está moviendo mucho el mercado de porteros. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, pueblo. Chao.